Muy buenos días a todos. Hoy les vamos a hablar sobre el principialismo de Buchanan y Children, un enfoque fundamental en la bioética moderna. Mi nombre es Gilbert David Maetre y junto a mis compañeros Jeremy Serpa y José David Pájaro hemos preparado esta pequeña presentación, lo cual comenzaremos explicando qué es el principialismo y por qué es tan importante en la práctica biomédica. Ahora lo voy a dejar con mi compañero Jeremy Serpa, que les va a dar una breve introducción. Haremos una pequeña introducción sobre el principialismo de Buchanan y Children. Este surge como un modelo de referencia en la bioética moderna, disciplina que se ocupa de analizar los dilemas morales derivados de la medicina, la biología y las ciencias de la vida. Este enfoque es expuesto en Principles of Medical Ethics en 1979 y propone 4 principios fundamentales: la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia, que sirven como guías prácticas para la medicina y las investigaciones científicas. A diferencia de los otros modelos éticos, el principialismo no se adscribe a una sola teoría filosófica. Su aparición no fue casual. Responde a acontecimientos históricos reales que revelaron la necesidad urgente de establecer un marco normativo que protegiera la dignidad humana y limitara el poder de la ciencia cuando éste podía utilizarse de manera abusiva o inhumana. Contexto histórico y hechos reales. En el siglo XX fue escenario de grandes avances biomédicos, pero también de abusos éticos que sacudieron la opinión pública mundial y llevaron a cuestionarse la relación entre la medicina, el poder y los derechos humanos. Entre los casos más relevantes destacan la experimentación de médicos en la Alemania nazi en 1940. Durante la Segunda Guerra Mundial, médicos nazis realizaron experimentos atroces con los prisioneros del campo de concentración. Realizaron pruebas como la resistencia al frío, estudios sobre la malaria y esterilizaciones forzadas, entre otras. Estos crímenes fueron juzgados en los juicios de Nuremberg en 1947, que dieron origen al Código de Nuremberg, primera gran declaración internacional sobre la ética en la investigación. Aquí se enfatizó por primera vez en el consentimiento informado, relacionándolo directamente con los principios de autonomía. El segundo caso destacado vendría siendo los estudios de sífilis en Tuskegee, de 1932 a 1972 en los Estados Unidos. El Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos observó durante 40 años a científicos de hombres afroamericanos pobres infectados con sífilis, sin informarles sobre su enfermedad ni darles tratamiento, incluso después de descubrirse la penicilina como cura. Este caso evidenció la violación de la autonomía y la justicia, pues los pacientes fueron discriminados y tratados como objetos de estudio o de investigación. En respuesta, en 1979 se publicó el informe de Belmore. Otro de los casos más relevantes vendría siendo el caso de Karen Anguila en 1976 en los Estados Unidos. Una joven cayó en estado vegetativo persistente y su familia solicitó desconectarla del respirador artificial. El hospital inicialmente se negó, pero tras una larga batalla legal, la Corte Suprema de Nueva Jersey falló a favor de la familia. En este caso se puso en el centro de debate la autonomía del paciente, la beneficencia de prolongar la vida y la no maleficencia de mantener el sufrimiento innecesario. Dio origen al concepto de derecho a morir con dignidad y a los comités de ética hospitalaria. Otro de los casos vendría siendo los avances de trasplante de órganos y distribución de recursos en la época de los 70 y en los 80. El desarrollo de las técnicas de trasplante abrió nuevos dilemas como quién debería recibir un órgano cuando eran escasos, y aquí entraba el juego del principio de la justicia, vinculado a la equidad de la distribución de los recursos sanitarios. Conexión con el principialismo.
Buchan y Children toman como referencia estas experiencias históricas para construir un modelo que no dependiera de una moral religiosa o una cultura específica, sino de principios que pudieran ser aceptados por todas las sociedades. Aquí entran los principales 4 enfoques que él le dio, que vendría siendo la autonomía, que nace de la necesidad de respetar la decisión del paciente frente a usos como los experimentos nazis o de Tuskegee. La beneficencia y la no maleficencia, que responde a la exigencia de que la medicina busque en el bien del paciente sin causarle daño innecesario. Y la justicia, que surge de la urgencia por garantizar un acceso equitativo a tratamientos de trasplante y recursos médicos. Y así el principialismo se convierte en una respuesta ética y práctica a los dilemas que emergieron de hecho de casos reales frente a la dignidad de la vida humana y la vulnerabilidad. Ahora bien, ¿qué hace único el principialismo? Veamos sus principales características. Primero, principios universales. Se apoya en 4 principios fundamentales: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Como lo vendría exponiendo mi compañero, estos son valores que son aceptados globalmente en la bioética. Por ejemplo, respetar la decisión de un paciente sobre su tratamiento es un acto de autonomía. Segundo, carácter práctico. No es solo teórico. Este modelo se usa en comités de éticas, hospitales, leyes sanitarias para resolver dilemas reales. Es decir, si un tratamiento experimental puede aplicarse en un paciente grave. Continuemos con la flexibilidad y el pluralismo moral, lo cual no se limita a una sola filosofía. Toma ideas del deontologismo basado en deberes y el utilitarismo, que considera las consecuencias. Esto le permite a la persona adaptarse a distintas culturas. Ahora bien, cuarto, sin jerarquía fija. Ningún principio es absoluto. Cuando hay conflicto, se debe hacer un balance entre ellos. Por ejemplo, elegir y respetar la autonomía de un paciente que rechaza un tratamiento o aplicar beneficencia para salvar su vida. En quinto lugar, tenemos la neutralidad teórica, lo cual no impone ninguna religión o ideología. Y esto es útil en diversas sociedades. Por eso se puede aplicar en hospitales públicos de distintos países sin conflicto ideológico. Por último, tenemos el carácter universal. Es aplicable en cualquier dilema biomédico, desde investigaciones genéticas hasta decisiones sobre el final de la vida de alguna persona. Evaluar estos casos de reproducción asistida o eutanasia voluntaria. En fin, el principialismo es una guía para la medicina moderna. Gracias a estas características que acabo de mencionar, el principialismo sigue siendo la herramienta más usada en la bioética. Importancia del principialismo. El principialismo es fundamental en bioética porque proporciona un marco ético universal que se adapta a distintas culturas y sistemas de salud. No depende de una sola corriente filosófica, sino de valores aceptados globalmente. En primer lugar tenemos lo que es la práctica en dilemas. En la práctica médica no todo es blanco o negro. Hay momentos en los que las decisiones no son fáciles. ¿Qué hacer cuando un tratamiento puede salvar una vida pero implica riesgos importantes? Aquí es donde entra el principialismo. Este enfoque ofrece una guía para que los profesionales analicen cada situación y encuentren la opción más justa y responsable. No es una lista de reglas rígidas, sino de unas herramientas para pensar antes de actuar. En equilibrio y ponderación. El principialismo no busca imponer un solo principio por encima de los demás. Cada situación es única y por eso es necesario encontrar un balance entre la autonomía del paciente, la justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Por ejemplo, a veces hay que decidir entre respetar la decisión del paciente y garantizar su bienestar. En la protección del paciente, pues uno de los objetivos principales del principialismo es proteger la dignidad y la autonomía del paciente. Durante mucho tiempo la medicina estuvo marcada por el paternalismo.
el médico decidía todo. Hoy se busca lo contrario, que la persona participe en sus decisiones, que se le informe y que su voz cuente. Eso es respetar su dignidad. En la base normativa, el impacto del principialismo ha trascendido la teoría. Ha servido como base para leyes, códigos éticos y políticas en salud a nivel mundial. Los comités de ética, las normas de investigación y los protocolos clínicos se inspiran en estos principios. Esto demuestra que no es solo una idea académica, sino una herramienta que moldea la práctica médica y científica actual. Bueno, para finalizar tenemos que el principialismo de Buchanan y Children no es simplemente un conjunto de ideas, sino una guía práctica que orienta a los profesionales de la salud en medio de los dilemas éticos. Y nos recuerda que la medicina no se trata de solo curar, sino de respetar la dignidad humana, la autonomía y por ende el bienestar de todas las personas. Este principio no son reglas absolutas, sino una herramienta para tomar decisiones justas y equilibradas. Su influencia en la ética médica y la investigación demuestra que sigue siendo una base sólida para una práctica responsable y humana. Muchas gracias.